Buenas tardes a todos y todas. Sean bienvenidos a este webinar titulado SpaceX, una nueva era, organizado por parte de la Asociación Salesiana de Estudiantes en Aeronáutica y el capítulo IEEE Aerospace and Electronic Systems Society de la Universidad Don Bosco. Mi nombre es David Mojica, presidente de la Asociación Salesiana de Estudiantes en Aeronáutica y seré el moderador de este evento. Antes de iniciar, solicitamos por favor desactivar sus micrófonos y sus cámaras para evitar distracciones durante el evento. Al final de la intervención de nuestro ponente, tendremos un espacio dedicado a preguntas y respuestas, por lo que solicitamos encarecidamente esperar a este espacio para que sus dudas puedan ser solventadas. En esta ocasión, tenemos el honor de contar con la presencia del ingeniero Noé Monterrosa, ingeniero mecatrónico graduado de la Universidad Don Bosco y máster en Ingeniería Aeroespacial del Georgia Institute of Technology en Estados Unidos. Parte de su trayectoria profesional incluye el desarrollo de algoritmos para el aterrizaje preciso de vehículos aéreos no tripulados, utilizando Machine Vision y Open Source Software en Unique Technologies Incorporated. Y además, se encargó de dirigir la investigación en el área de control de vuelo para el proyecto Drone Bosco. Sin más preámbulo, le damos la bienvenida al ingeniero Noé Monterrosa. Hola, buenas tardes a todos. ¿Me escuchan? Solo para verificar que me escuchan y me ven. ¿Alguien que me...? Sí, ok, perfecto. Ahí estoy leyendo que sí. Buenas tardes a todos. El día de ahora vamos a hablar un poquito sobre SpaceX, todos los avances tecnológicos que ellos están trayendo y sobre todo el último lanzamiento que creo que la mayoría de los que estamos aquí estamos un poco pendientes del área de la tecnología. Lo vimos hace un par de semanas. Yo en lo particular tuve la gran bendición de poder irlo a ver en persona. Viajé hasta Cabo Cañaveral, lo estuve viendo un par de kilómetros de lejos, fue impresionante y eso me motivó a compartir parte de lo que sé, parte de lo que investigué en esta última semana y tratar de compartirlo de una manera digerible para todos los que estamos aquí presentes, que nos interesa el ámbito de la ingeniería aeroespacial y en general de la innovación y de la tecnología. Voy a compartir la pantalla. Denme un momento nada más. Sí pueden ver mi pantalla ahorita. Ok, creo que sí la pueden ver. Solo confírmenme si pueden ver mi pantalla. Ok, perfecto. Perfecto. Ok. Con audio, alguien confírmeme que pueden ver la presentación, porque no tengo acceso. ¿Sí pueden ver la presentación? Sí, se puede ver. Ok, perfecto, muchas gracias. Un poco sobre mi persona, ya mencionaron algunos detalles de mi carrera. Me gradué en Ingeniería Mecatrónica en Don Bosco 2015. Con una beca del Departamento de Estado de los Estados Unidos logré estudiar mi maestría en Ingeniería Aeroespacial, graduándome el año pasado. Y mis áreas de expertise y de interés primordialmente han sido los drones, pero también estudio un par de materias relacionadas a las mecánicas orbitales, a la dinámica de vuelo, y también me interesa la parte de Machine Learning, Neural Networks, robótica, electrónica, automatización. Y como parte de todas estas tecnologías y de todos los role models que podemos tener, creo que hay una que destaca y en estos últimos años es SpaceX con todos los avances tecnológicos que están realizando y Elon Musk por su visión y cómo la ha logrado convertir en una realidad. Tenemos que recordar que Elon Musk no es alguien que vino de una cuna de oro y tuvo todos los recursos desde el inicio de su vida, sino que a base de esfuerzo, dedicación y su inteligencia ha logrado llegar a construir la compañía de sus sueños. Entonces, para empezar, quiero hablar un poquito sobre este personaje, sobre Elon Musk. Tenemos que
algunos datos rápidos de su vida. Él nació en Pretoria, Sudáfrica, en el año de 1971, hijo de una modelo y un ingeniero de construcción. Hizo su primer negocio a los 12 años, vendió el código fuente de un videojuego que él creó. Tenían que destruir como unas naves de cargo que traían bombas nucleares, los alienígenas, algo así era la temática del juego. Desde los 12 años vemos que le interesaba la parte de la ciencia ficción y todo lo relacionado con el espacio. Vende este juego por $500. Luego más adelante se muda a los 17 años a vivir a Canadá. Y como no tenía dinero ni nada para poder asistir a la universidad, tuvo que pedir préstamos y conseguir becas. Una de estas becas la consiguió para estudiar en la prestigiosa Universidad de Pensilvania y se tituló de Economía y de Física. Esto creo que revela bastante de la visión que él tiene, porque no solo estudió para conseguir el conocimiento técnico en la parte de la física, sino también estudió en la parte de economía para tener el conocimiento en la parte de los negocios y de las finanzas, lo cual le permite conocer los dos ámbitos y dirigir de manera exitosa todas sus compañías. Luego se matricula en Stanford University y va a estudiar un doctorado en física, pero se retiró a los 2 días para fundar su primera empresa que se llamaba Zip2. Esta empresa era una combinación como de los servicios que podemos ver actualmente de Google Maps y de Yelp. Era como un delivery, era como una combinación para hacer delivery de correspondencia, si bien me acuerdo. Por eso tiene Zip, el nombre de la compañía. Luego vende esa compañía. Bueno, hay que recordar que en los primeros años, todo esto lo he sacado de un libro que se lo recomiendo bastante. Este libro es la biografía de él, escrita por Ashley Vance. Se lo recomiendo, se lo pueden leer. Y en ese libro nos cuenta que cuando él empieza esa compañía de Zip2, que les toca dormir en el piso de la oficina, no tienen una casa formal, les toca quedarse ahí, pasan comiendo hamburguesas todos los días, tienen que ir como a un gimnasio comunitario para bañarse. Y claro, era un ambiente difícil al principio, pero le echaron ganas, él y su hermano y otro asociado que fueron los que comenzaron la compañía. Y logran, al cabo de los años, vender esta compañía por $307 millones, de los cuales Elon recibe 22 millones. Cualquier otra persona pudo haber dicho, vaya, aquí tengo mi vida, ya no necesito seguir trabajando, pero no. Elon tenía una visión de lo que él quería conseguir, que su visión, como él lo ha dicho, es llevar al ser humano a ser una especie multiplanetaria. Esa ha sido su visión y él sabía que esa compañía era solo un primer paso. Y esto es parte de también por qué considero a Elon Musk como un role model, que si bien es cierto, ya vimos la parte de que no nació en una cuna de oro y se ha tenido que ganar todo lo que ha logrado a base de esfuerzo, también podemos ver que en su visión el hecho de conseguir un sueño venía a través de un plan y de etapas bien planificadas. No es, el sueño no es exitoso de un día al otro, de la noche a la mañana, sino que es un recorrido, es un plan, y Elon Musk lo tenía bien claro desde el inicio. Entonces, luego de que vende esta compañía, Zip2, inicia otra compañía que luego se llegaría a llamar PayPal Inc. Creo que todos los que estamos aquí hemos oído de PayPal. Y en 2002 la logra vender por $1.500 millones. De esta cantidad, él recibe 180 millones que luego los ocupa para invertir en la creación de sus compañías más famosas, que son SpaceX, a la que invierte 100 millones, Tesla, a la que invierte 70 millones, y SolarCity, a la que invierte 10 millones. Además de eso, está involucrada en la creación de otras empresas como Starlink, que se dedica al envío de constelaciones de satélites para proveer internet de ancha banda en zonas remotas, como por ejemplo zonas de África que no tienen acceso a la infraestructura que provee los servicios de internet. También tiene otra compañía que se llama The Boring Company, que es de excavación e infraestructura. Y tiene otra compañía que se llama Neuralink, que está comenzando, que en lo que buscan, es una compañía de nanobiotecnología, en lo que buscan
es unir la inteligencia artificial con el cerebro humano, hacer el link entre las dos. Es un proyecto bastante futurista que está empezando, pero así como es el empuje de estas personas, puede ser que lo consiga en algún momento. Ahora, si nos centramos en SpaceX, el objetivo de SpaceX, como ya mencionaba, el mismo objetivo de Elon Musk, hacer a la humanidad una especie multiplanetaria a través del desarrollo de la siguiente generación de cohetes reutilizables capaces de llevar a los humanos a Marte y a otros lugares del sistema solar. En la imagen podemos ver la nueva nave que están probando, se llama Starship, es la que ellos proyectan que pudieran ocupar los seres humanos para llegar a Marte en la década de los 2030, ya está bajo pruebas. Y bueno, esta compañía sigue con un gran ímpetu, pero revisemos un poco de la historia, de cómo es que han llegado hasta este punto. Entonces, si nos vamos a revisar la trayectoria, hay ciertos hitos que tenemos que ir revisando. En el año 2008, el Falcon 1, el primer cohete que ellos desarrollan, se convierte en el primer cohete de combustible líquido desarrollado por una compañía privada en llegar a órbita. Luego, en el año 2012, ellos diseñan esta cápsula de carga, Dragon, que sirve para abastecer a la Estación Espacial Internacional de insumos, ya sea agua, comida, partes de los experimentos científicos, y se convierte en la primera compañía privada en poder hacer este supply, en poder proveer estas provisiones a la Estación Espacial Internacional. Durante toda la historia siempre fueron agencias de los gobiernos, agencias espaciales de los gobiernos. Luego, en el año 2015, logran el primer aterrizaje en tierra de un cohete con capacidad orbital. Esto es el Falcon 9, el mismo cohete que han seguido utilizando. En el 2016 logran repetir la hazaña, pero en este caso, en lugar de hacerlo en tierra, lo logran hacer en una plataforma marítima. Luego, en el 2017, logran la primera reutilización de un cohete de clase orbital. O sea, lo mandaron una vez y luego aterrizaron el cohete y luego lo volvieron a utilizar. ¿Qué es lo importante de esto? Bueno, en la época donde estábamos ocupando el Saturn V o algún cohete soviético o incluso la época del transbordador espacial, habían muchos de los componentes del cohete que no se podían reutilizar, que caían al mar y ya no podía recuperar los restos o estaban demasiado dañados y el tiempo del retrabajo era demasiado. Entonces, esa era la razón principal por la cual los costos de enviar algo al espacio eran tan elevados. Entonces, él vino y trajo un modelo de negocio diferente en el cual, en lugar de desechar el cohete, que cuesta millones de dólares, ¿por qué no mejorarlo con suficiente tecnología para lograr que el cohete aterrice por su cuenta? Entonces, ya luego, en el 2018, lanzan el primer Falcon Heavy. El Falcon Heavy está compuesto por 3 cohetes Falcon 9, puede llevar más carga al espacio, y al mismo tiempo los 3 cohetes que componen este gran cohete Falcon Heavy, los 3 tienen la capacidad de regresar y aterrizar. Entonces, tenés un cohete más grande y siempre sigue siendo reutilizable. El año pasado, en 2019, lanzan a órbita la cápsula Crew Dragon, que es la que ocuparon en este último lanzamiento para llevar a los astronautas. Se prueba y logra exitosamente acoplarse a la Estación Espacial Internacional. Y en 2020, como vimos hace un par de semanas, logran llevar el primer transporte de astronautas a la Estación Espacial Internacional. Y es la primera vez que una compañía privada logra tal objetivo. Así que ahora vamos a hablar un poco más de ese último hito y de por qué es importante, y vamos a hablar también de la física a grandes rasgos que involucra este lanzamiento, para que tengamos una comprensión un poco mejor de qué es lo que significa. Entonces, los datos, vamos a empezar con los datos generales. La fecha fue el 30 de mayo. Este año, el nombre oficial de la misión, Commercial Crew SpaceX Demonstration Mission 2, que habían enviado una demostración 1, que era solo para ver que la cápsula fuera capaz de acoplarse de manera autónoma a la Estación Espacial Internacional. Ya en esta segunda ocasión ya llevaban astronautas.
Esta misión es parte del programa de tripulaciones comerciales de la NASA en el que se busca acceso de manera segura, confiable y económica desde o hacia la Estación Espacial Internacional desde el territorio de los Estados Unidos. El objetivo que tiene la NASA con esto es que mientras las compañías privadas, la más conocida es SpaceX, ahí también está Boeing y está Blue Origin, que es del dueño de Amazon. Esas tres compañías comerciales que se estén enfocando en proveer de insumos a la Estación Espacial Internacional y hacer ese tipo de operaciones, mientras la NASA se enfoca en la parte de la exploración profunda del universo. Ese es el objetivo de por qué implementaron este programa. Luego el lugar, ya la mayoría sabemos, fue en el Centro Espacial Kennedy, en la plataforma de lanzamiento 39A, que era la misma plataforma donde salían los cohetes del programa Apolo, y los astronautas Douglas Hurley y Robert Behnken. Los dos son bueno, uno es parte del Air Force, el otro es parte del cuerpo de los Marines, uno tiene un Bachelor of Science en ingeniería civil y el otro es un PhD en ingeniería mecánica. Los dos tienen de ser astronautas desde los años 2000, así que han estado tripulando muchas naves, estuvieron en el programa del Space Shuttle, del transbordador espacial, y fueron los que eligieron para esta primera demostración. Ahora, aquí empieza un poquito lo grueso de la plática y nos vamos a los principios físicos de cómo funciona un cohete. Espero no se pierdan. Si alguien se pierde, pues me dice. Creo que lo voy a explicar de la mejor manera posible, de la manera más sencilla. No le tengan miedo a la ecuación. Y bueno, empezamos con la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton nos dice que el cambio en el momento lineal, ¿qué es el momento lineal para empezar? El momento lineal es simplemente la multiplicación de la masa de un objeto por su velocidad. Eso es el momento lineal. Pues el cambio en este momento lineal es igual al impulso mecánico aplicado. ¿Qué es el impulso mecánico? El impulso mecánico simplemente es la fuerza que se ejerce sobre ese objeto multiplicada por el tiempo que se ejerce esa fuerza. Y esto lo podemos ver en la ecuación 1. Ese impulso mecánico, que es igual a la fuerza ejercida sobre el objeto por el delta de tiempo, es igual al cambio en el momento lineal o un delta del momento lineal. Ahora, para un cohete cualquiera que tiene masa m, un flujo de masa, ¿qué es el flujo de masa? Explicando sobre el flujo de masa. El flujo de masa es la masa del combustible que está saliendo del cohete. Entonces el flujo de masa es ese flujo de la masa con respecto al tiempo, o m punto, la derivada de la masa, porque hay masa que está saliendo, la masa no es constante, se está quemando el combustible y se está expulsando, y eso es lo que genera el impulso en el cohete. Entonces, tenemos los elementos de este sistema, la masa m, el flujo de masa, la velocidad v, la velocidad del cohete, y la velocidad efectiva de escape del motor. Esta es la velocidad de las partículas que están saliendo del motor. Esa la nombramos con la letra C. Entonces, tenemos que en el momento T, el momento inicial, el primer momento, ¿cuál es el momento lineal de todo el sistema? En este caso, solo es la masa por la velocidad. Pero en el momento T más delta T, o sea, para ponerlo en términos más sencillos, como que aumenta 5 segundos después, ¿qué está pasando? 5 segundos después, digámoslo así. En ese segundo momento, el momento lineal de todo el sistema va a ser el momento lineal del cohete más el momento lineal de las partículas que han sido expulsadas del cohete. Entonces tenemos, bueno, ahí está bien diferenciado, pero para repetir, aquí tenemos el momento lineal de la masa del cohete y aquí tenemos el momento lineal de las partículas del cohete. Ahora, ¿cómo calculamos la masa del cohete? Usemos un poquito la lógica. Simplemente va a ser la masa inicial menos
la masa que ha sido expulsada del cohete por el combustible. Esas partículas de combustible ya no están en el cohete, entonces tenemos que restarlas. Y eso es lo que hace esta segunda parte del término de la masa. Ahora, ¿cuál va a ser la velocidad del cohete? Del cohete y lo que queda en el cohete, el combustible que queda en el cohete, todo lo que está en el cohete. ¿Cuál va a ser la velocidad? Va a ser la velocidad que traía en el momento inicial, v, más un delta de velocidad, un incremento en esa velocidad. Entonces, todo esto, la primera parte es el momento lineal de lo que está en el cohete. Ahora, tenemos que añadir el momento lineal de las partículas que han salido. Y al principio tenemos, ¿cuál es la masa de esas partículas? La masa de esas partículas nos la determina el flujo de la masa que ha salido por el tiempo que ha pasado, que es el primer término. Y tenemos la velocidad de esas partículas. ¿Cuál es? Es la velocidad, es la suma vectorial. Aquí tenemos que tener eso bien claro. Es una suma vectorial de la velocidad inicial, que es esta, más la velocidad efectiva de escape de las partículas del motor, que es este segundo término. Esta es una suma vectorial. En el dibujo podemos ver que van una contraria a la otra, pero hay algunos cohetes que tienen la capacidad de modificar la dirección del motor, entonces la mejor manera de representarlo es que es una suma vectorial. Ahora, volviendo a la primera ecuación, estábamos hablando del cambio en el momento lineal. ¿Ya? Entonces, el momento en el tiempo t más delta t es todo este. Todo este que tenemos aquí. Y el momento inicial, el momento lineal inicial era este. Entonces, como dijimos al principio, el cambio en el momento lineal, como dijimos aquí arriba, es igual al impulso mecánico. Entonces, ya tenemos el momento lineal en el digamos, 5 segundos después. Y ya tenemos el momento lineal al inicio. Entonces, la resta de esos dos términos nos da el impulso mecánico aplicado, que es el término que tenemos a la izquierda. Ahora, si hacemos un límite del diferencial del tiempo, haciendo un límite hacia cero, y ya que aquí hubo que quitar algunos términos, hubo que simplificar algunos términos, pero ya simplificando esos términos y evaluando al límite, logramos llegar a esta ecuación que es la que llamamos, es la ecuación famosa que se llama la ecuación de los cohetes, el Rocket Equation, en la cual tenemos esta fuerza, masa por velocidad, la derivada de la velocidad, esto sabemos qué fuerza, esta es la fuerza del sistema del cohete, la fuerza total que lleva del cohete, es igual al impulso generado por su motor, que es este término, más también una suma vectorial de las fuerzas ejercidas sobre el cohete. Las fuerzas externas que se ejercen sobre el cohete básicamente son dos. Es la fuerza de la gravedad, que es la más importante, y la fuerza del drag, que comparada a la fuerza de la gravedad es bastante pequeña. Entonces, ya teniendo esa fórmula, la Rocket Equation, después hacemos una simplificación para nuestro caso específico, el que vamos a evaluar. ¿Cuál es nuestro caso? Vamos a integrar esa ecuación, no tienen que hacer, pero cuando se integra esa ecuación y se evalúa un caso simplificado, en este caso vamos a evaluar que la gravedad es constante, estamos en un campo de gravedad constante. Esto en la realidad no es cierto completamente, bueno, no es cierto porque a medida nos alejamos de la superficie de la Tierra o del centro de la Tierra, la fuerza de la gravedad decrece, pero en nuestro caso, como no nos estamos alejando tanto de la Tierra, podemos hacer la simplificación de que el campo de gravedad es constante. Y además vamos a asumir que estamos ascendiendo totalmente vertical. Ahora, ¿qué es lo que obtenemos después de integrar y evaluar este caso simplificado? Esta ecuación número 3. Esta nos permite encontrar la velocidad característica, o este delta de velocidad, que necesitamos para acoplar la cápsula Crew Dragon con la Estación Espacial Internacional.
¿Qué es lo que necesitamos? Llegar a esa órbita donde está la estación espacial. Es una órbita circular a una altura de 350 kilómetros y que tiene una velocidad de 27.700 kilómetros por hora. Este es el objetivo primordial del cohete. Alcanzar esta velocidad para que pueda llegar a la órbita de la Estación Espacial Internacional. ¿Qué me determina esa velocidad? C, que es la velocidad de escape de las partículas cuando salen del motor, la masa inicial del cohete, la masa final del cohete. Si es un cohete de una sola etapa, tenemos que restar todo el combustible que ya no está en el cohete, ha sido expulsado, todas esas partículas. Por eso es que la masa inicial y la masa final no es la misma. Y tenemos que restar la acción de la gravedad, que es el último término. Esta acción de la gravedad se multiplica por T. ¿Y este T qué es? Es el tiempo que el motor del cohete está encendido. Ahora, el cohete Falcon 9 tiene 2 etapas. Entonces, para poder encontrar toda la velocidad que se ha ganado en cada una de las etapas, simplemente tenemos que sumar el delta de velocidad de la primera etapa más el delta de velocidad de la segunda etapa. Ahora podrán preguntarse, ¿por qué es que necesitamos 2 etapas? ¿Por qué no hacerlo de una sola etapa? Bueno, la respuesta es que al tener múltiples etapas, claro, se hace un sistema un poco más complejo porque se necesita realizar maniobras de desacople cuando el cohete ya está yendo hacia arriba, pero cuando nos gastamos todo el combustible de la primera etapa, podemos descartar todo el peso de la estructura vacía de esa primera etapa y ya seguimos con la segunda etapa sin cargar ese lastre. Entonces ese es el objetivo de por qué hacer los cohetes con varias etapas y no hacer un solo cohete. Entonces para nuestro cohete, el Falcon 9, tenemos 2 etapas. Las podemos ver en este diagrama. ¿Y qué componen la masa de las 2 etapas? Bueno, para la primera etapa es la masa de la estructura, la masa estructural o MS1, la masa del combustible, MP1. Para la segunda etapa tenemos nuevamente la masa de la estructura 2, la masa del combustible 2 y tenemos la masa del payload, de la carga útil. En este caso es nuestra cápsula Crew Dragon, donde van nuestros astronautas. ¿Cuál es la masa total? Es la sumatoria de todas estas masas. Y aquí tenemos todos los datos. Para la primera etapa, la masa inicial para la primera etapa es cuando el cohete está completamente armado. No se ha desprendido ninguna de las etapas. Entonces la masa inicial es igual a la masa total. Es lo que estamos viendo aquí. Ahora, cuando la primera etapa se separa, ¿cuál es la masa final? Bueno, tenemos la masa estructural 2, la masa del combustible de la segunda etapa y la masa de la carga. En este caso en especial, agregamos este término, el primer término que vemos aquí, que es el 4.3% de la masa del combustible de la primera etapa. ¿Por qué agregamos ese término? Porque en la primera etapa necesita guardar una pequeña cantidad de combustible para poder regresar a tierra y realizar las maniobras necesarias para poder aterrizar. Como ya sabemos, este cohete de Falcon 9 de SpaceX tiene esa capacidad de regresar a tierra y aterrizar por sí mismo. Y para poder hacerlo necesita un poco de combustible para hacer los ajustes necesarios y desacelerar. Y como esta masa no se ocupa, no se gasta ese combustible, ese 4.3%, sino que lo llevamos hasta el punto en que se separaron las etapas y no se ocupó, lo ponemos como parte de la masa final, porque no se utilizó. Luego, para la segunda etapa, ¿cuál es la masa inicial? Bueno, lo que nos va quedando del cohete es la masa estructural 2, la masa del combustible 2, la masa de la carga, sumadas, esta es la masa inicial de la segunda etapa, y la masa final de la segunda etapa, como se desprende la cápsula de la segunda etapa, la masa final es únicamente la masa de la carga útil, que en este caso es la masa de nuestra cápsula Crew Dragon, donde nuevamente, repito,
viajan los astronautas. Ahora, necesitamos un poco más de datos para... el objetivo de esto es resolver esta ecuación. Es la que nos va a dar los deltas de velocidad conseguidos en cada una de las etapas. Ya conseguimos la masa inicial de cada etapa y la masa final de cada etapa. Ahora nos falta el término de la velocidad de escape de las partículas cuando salen del motor, el tiempo que pasa encendido este motor y la constante de la gravedad. Ya la sabemos y la asumimos que como es un campo de gravedad constante va a ser 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Ahora, obtenemos los datos de la velocidad de escape de las partículas de los motores. Aquí tenemos C1, tenemos C2 y los tiempos de encendido de motor de cada etapa, T1 y T2. Ahora, sustituyendo todo esto en la ecuación 3, llegamos que para la primera etapa logramos acelerar el cohete a 8.863 kilómetros por hora. Si se fijan, volviendo a esta slide, nos decía que la Estación Espacial Internacional viajaba a 27.700 kilómetros por hora. Entonces, solo con lo que nos da de empuje en la primera etapa, no alcanzaríamos a llegar. Pero, teniendo la segunda etapa en este caso, logramos agregar 18.839 kilómetros por hora. Y cuando sumamos ambas, logramos llegar a una velocidad de 27.700 kilómetros por hora, que es la velocidad necesaria para poder alcanzar la órbita de la Estación Espacial Internacional. Ahora bien, ya resolvimos la parte del empuje. Vamos a revisar otros aspectos técnicos del lanzamiento. Esta es una simulación que hice en un programa que se llama STK, que sirve para hacer análisis en el área de ingeniería aeroespacial. Y podemos ver un plano de la órbita de la Estación Espacial Internacional, que lo describe ese círculo celeste. Pero yo creo que lo pueden ver. Es este círculo que se ve ahí. Ese círculo celeste describe la órbita. Entonces, lo que necesitamos hacer, además de alcanzar la velocidad necesaria para hacer llegar nuestro cohete, necesitamos también que se inserte en ese plano orbital. Imagínense esa órbita hace como una rebanada, es como una hoja atravesando la Tierra. Mientras la Tierra sigue rotando, la hoja se mantiene ahí. Ese plano orbital se mantiene atravesando la Tierra. Entonces nosotros tenemos que lanzar el cohete con el empuje necesario y en el momento indicado para que se inserte, al llegar al espacio, se inserte en ese plano, el mismo plano de la órbita a la que queremos alcanzar. Siendo el lanzamiento desde el Centro Espacial Kennedy, voy a explicar otra cosa antes. En todos los lugares de lanzamiento tenemos un ángulo de azimut, así es como se llama, que nos restringe la inclinación de las órbitas que podemos acceder. Esta órbita de la Estación Espacial Internacional está inclinada 51.8 grados. Entonces, tiene que estar adentro de ese ángulo de azimut a donde podemos lanzar el cohete desde el Centro Espacial Kennedy. ¿Por qué tenemos esta restricción? Eso es porque si nos vamos más arriba en ese ángulo, si nos vamos más arriba de este ángulo, aquí, nos arriesgamos a que estemos lanzando el cohete y si hay algún desperfecto, pueda caer sobre zona poblada. En este caso sería la costa este de los Estados Unidos. Por otro lado, si nos vamos más abajo de este ángulo, la zona donde se puede realizar el lanzamiento es esta zona sombreada. Si nos vamos más abajo de este ángulo y hay algún desperfecto, el cohete puede caer sobre las Bahamas o sobre Cuba. Ahora bien, vemos que la Tierra sigue rotando y este plano orbital pasa por el Centro Espacial Kennedy 2 veces al día.
Sin embargo, solo podemos lanzar en una de esas dos veces, porque la otra vez que pasa por ese plano está fuera del ángulo de azimut. Es esta línea roja que vemos aquí. Esta línea roja está fuera de la zona permitida, y si hay algún desperfecto y se lanza el cohete en ese momento, pudiera caer, repito, sobre las Bahamas o sobre Cuba. Entonces solo tenemos una oportunidad al día para hacerlo. Ahora, vamos a analizar la parte de la ventana de lanzamiento. Regularmente se da una ventana de 5, 10 minutos alrededor de la hora en que se ha dicho de hacer el lanzamiento para poder hacer cualquier corrección que sea necesaria. Entonces no se lanza exactamente en el momento que el plano, esta línea representa ese plano de esta órbita. Entonces no se lanza exactamente cuando este plano pasa sobre el punto de lanzamiento, sino que se lanza con una separación de 5 minutos y luego en el aire, cuando el cohete va subiendo, se puede realizar una corrección para hacer que llegue al plano orbital donde queremos estar, que es esta línea roja que podemos ver. Esta maniobra se llama la pata de perro, tiene cierto parecido, y es la que se realiza para acercar y poner a nuestro cohete en el plano orbital necesario. Una aclaración más que creo que no la dije al principio. ¿Por qué necesitamos lanzar en ese momento, cuando el plano atraviesa el centro de lanzamiento? La razón es simple. Si nosotros, ya estando en el espacio, lanzamos el cohete y se inserta en un ángulo diferente o en un plano orbital diferente, voy a tratar de dibujarlo aquí a ver qué tal me queda. Imaginémonos, lo lanzaron antes y queda en ese plano que pueden ver en la figura de la izquierda. Para mover nuestro cohete de aquí, de ese plano rojo, al plano orbital que necesitamos, se necesita gastar una cantidad increíble de combustible. Entonces esa es la razón por la que estamos bien delimitados a lanzar el cohete en un momento preciso. Ahora, ya después de explicar eso, esta es una simulación que de nuevo hice en ese programa STK, y la línea azul representa ese plano de la órbita barriendo y pasando a través sobre la Tierra, y llega un momento en que pasa sobre el Centro Espacial Kennedy. Entonces podemos ver, voy a retroceder un poco el video, a ver si me deja. No pude. Pero bueno, pasa el plano orbital y vemos que la nave sale un poquito antes de que realmente ese plano atraviese el Centro Espacial Kennedy. Esto simplemente certifica lo que vimos en la tercera imagen de la slide anterior. El cohete lo que está haciendo es haciendo esta maniobra. Lanza un poco antes de que este plano orbital atraviese el punto de lanzamiento para hacer luego una corrección en el aire. Esta simulación fue hecha con los datos de la Estación Espacial Internacional, y la hora que pueden ver aquí abajo es la hora, es dónde estaba, dónde estaba recorriendo la Estación Espacial Internacional ese día, el 30 de mayo. Ahí dice 19:28 porque la hora del programa en que estaba realizando esta simulación está 4 horas adelante de la hora del este, pero es el momento exacto cuando se realizó el lanzamiento. Ahora, ya que analizamos, hasta el momento hemos analizado la parte de la ecuación de los cohetes y hemos analizado la parte de la órbita. Bueno, solo para terminar con la parte de la órbita, cuando el cohete o la cápsula Crew Dragon llega a órbita, que es este punto 2, todavía tiene que realizar ciertas maniobras en las cuales va expandiendo la órbita hasta llegar a un punto de encuentro con la Estación Espacial Internacional. Este proceso tomó alrededor de 19 horas y se hace con lo que se llama phasing burns, que lo que hace es va incrementando la excentricidad de la elipse que describe la órbita hasta que llegue a un punto en que llega a ser un círculo del mismo diámetro
que el círculo que describe la órbita de la Estación Espacial Internacional. Y ya luego se hace una aproximación. Vamos a ver aquí, se hace una aproximación. Ya la propia cápsula trae ciertos sensores y ciertas cámaras que logran hacer esa última etapa del acoplamiento de manera autónoma. El último aspecto que quería revisar de la parte de lanzamiento es el aterrizaje autónomo de la primera etapa. Vamos a empezar con la figura a la izquierda y vemos al inicio está el lanzamiento, obviamente. Luego está el ascenso. Estas son todas las etapas que transcurre el cohete en su ida y en su regreso. Entonces tenemos el lanzamiento, el ascenso. Luego de que se desprende de la segunda etapa, esta primera etapa sufre un volteo para alinearse con la posición final a la que va a llegar a aterrizar en la Tierra. Luego hace una ignición de retorno en la cual busca aproximarse hacia el punto de aterrizaje. Luego despliega las aletas. Puede parecer increíble, pero este cohete tiene unas aletas, las podemos ver aquí, que sirven para maniobrar en el momento en que el cohete va atravesando la atmósfera para que pueda navegar y tratar de reducir la dispersión que puede sufrir el cohete, la trayectoria del cohete, y poder llegar de manera más precisa al sitio de aterrizaje. Luego de guiarse de manera autónoma, utilizando sus aletas, hay una última ignición que se realiza ya muy cerca de la plataforma de aterrizaje y luego el cohete logra aterrizar de manera exitosa. ¿Cuáles son los desafíos? Pues el desafío principal es la dispersión que genera atravesar la atmósfera y en el regreso también esa misma dispersión que se genera por la atmósfera. Entonces, podemos ver en la primera etapa, en el ascenso, esta dispersión crece porque hay vientos en la atmósfera y lastimosamente no hemos llegado hasta ecuaciones que nos puedan describir de una manera completamente correcta cómo es que se comporta la atmósfera. Entonces siempre va a haber incertidumbre y esta incertidumbre incrementa la dispersión de la trayectoria y por ende nos quita precisión a la hora de querer aterrizar el cohete. Entonces en el primer momento, al pasar por la atmósfera, crece la dispersión. Luego que hacemos la ignición de retorno, punto 2, esta dispersión se reduce porque estamos ejerciendo control sobre ese sistema. Reducimos esa dispersión. Ahora, cuando el cohete vuelve a entrar en la atmósfera, vuelve a pasar por toda esa incertidumbre, las partículas de la atmósfera moviéndose de manera aleatoria, de todos esos vientos, la dispersión vuelve a crecer. Para reducirla, ocupamos las aletas del cohete y, por último, cuando ya estamos bastante cerca, hacemos una última ignición del motor del cohete para lograr aterrizar, lo que es el punto 4, en el cual reducimos la dispersión. Por último, las razones principales por las que el lanzamiento fue histórico es porque es la primera vez en 9 años, desde 2011, que los Estados Unidos mandan astronautas al espacio desde su territorio. Es la primera vez desde 2011. Antes de esto, la NASA tenía que comprar los asientos para mandar sus astronautas a la Estación Espacial Internacional, a los rusos, y ocupar las naves de los Soyuz. Ahora ya van a tener un método para hacerlo desde su territorio nacional. Es importante mencionar que es la primera vez en la historia que una compañía privada, SpaceX, manda astronautas al espacio. Y esto es bien importante porque al ocupar compañías privadas se fomenta la competencia que tiene como finalidad o como resultado mayores innovaciones tecnológicas y una reducción en los costos. Por ejemplo, cuando teníamos el programa del transbordador espacial, el costo de enviar 1 kilogramo de carga al espacio
era de $54,500. Ahora, con estos cohetes reutilizables de SpaceX, el costo por kilogramo es de 2,720, lo que significa que ahora pagamos 5% nada más de lo que se pagaba antes por enviar 1 kilogramo de carga al espacio. La última razón que quiero mencionar de por qué esto es importante son los avances tecnológicos alcanzados, entre los cuales podemos mencionar principalmente el aterrizaje autónomo, que permite la reutilización de los cohetes y, como lo acabo de explicar, también permite una reducción en los costos. La cápsula con capacidad de eyección en caso de emergencia, la podemos ver en la imagen de la derecha, aquí. El sistema se llama Escape Launch System y básicamente permite que se eviten catástrofes como las que han pasado con el programa del transbordador espacial, como el accidente del transbordador Challenger y el transbordador Columbia. Y por último, tenemos también la implementación de una pantalla completamente táctil que mejora la interfaz entre el humano y la máquina, que la podemos ver en esta imagen de la derecha. Así que con eso concluyo, espero no haberlos aburrido, y con eso concluyo la presentación. Muchas gracias por su atención y si tienen alguna pregunta, por favor, bienvenidos. Muchas gracias, ingeniero Monterrosa, por su valioso aporte. Procederemos a iniciar el segmento de preguntas y respuestas, por lo que les solicitamos que, si tienen alguna pregunta, escriban su nombre y apellido en la zona del chat y esperen a que se les ceda la palabra para activar el micrófono. En caso de que no cuenten con un micrófono, pueden escribir la pregunta completa en el chat y el moderador leerá la pregunta al ponente. Bueno, le cedemos la palabra a Julio Amaya para que haga su pregunta. Hola, mucho gusto, ingeniero. Primero que nada, le agradecemos el hecho de compartir toda esta información con nosotros y también el hecho de que de alguna manera nos sentimos representados porque salió de la universidad, y también el hecho de que nos explicara con tanto detalle la manera en la que se realizan este tipo de lanzamientos, y que de esta manera podemos entender, ¿verdad?, la manera en la que se aplica la física que nos enseñan en los salones de clase y cómo esto no es tan despreciable, por decirlo así, porque es algo que nos lleva literalmente al espacio. Y también quería saber si estaría como en la disposición de poder ayudarnos en futuros talleres. Nosotros, como miembro de la Asociación de Astronomía de la Universidad, quisiera que nos apoyara elaborando algunos futuros talleres, o por ejemplo apoyándonos de algunos tipos de videollamadas, siempre con el ámbito de la aeronáutica, o que nos expliquen más sobre este tipo de lanzamientos. Muchas gracias. Perfecto, sí, por supuesto. Te agradezco mucho tus palabras, Julio. Me gusta mucho lo que decís de que los represento, porque claro, yo fui uno más de ustedes. Yo estudié ahí, fui parte de las asociaciones, con un par de amigos fue que fundamos la asociación de mecatrónica, y yo siempre anduve en ese ambiente y tratando de conocer más y de aprender más, y creo que eso es muy importante, estimular más en el momento que uno esté en la universidad, tratar de adquirir más conocimiento y hacer más en la universidad y aprender más. Yo siempre critiqué que tenía compañeros que llegaban a la universidad y pensaban solo: voy a sacar las clases, llego, saco las clases, los exámenes y me voy, y mi objetivo principal es graduarme lo más antes posible. Sé que muchos podían tener dificultades económicas o de otro tipo y eso los obligaba a graduarse rápido, pero creo que en la universidad debemos de aprovechar la gran oportunidad de que lo único que estamos haciendo es aprender. Y si yo puedo colaborar con ese proceso para todos ustedes, pues pueden contar conmigo. Además que esta parte de la ingeniería aeroespacial y de la astronomía, o sea, soy fanático de Cosmos y todo lo que tenga que decir Neil deGrasse Tyson. Entonces, me encanta todo eso. Yo lo veo más como un hobby que como una profesión formal y un trabajo que puede ser aburrido.
yo lo veo de una manera diferente. Para mí esa parte es un hobby y pues cualquier invitación o algo en lo que yo les pueda colaborar, pues ahí voy a estar disponible. Si hay más preguntas, también pueden Muchas realizarlas. gracias, ingeniero, por responder la pregunta de Julio. Un miembro del capítulo AES y EEE pregunta, ¿hay materiales que son imposibles de reutilizar o todo es reutilizable? ¿Y cuánto tiempo tarda en promedio tener ese equipo en condición para un nuevo lanzamiento? Mira, la parte de los materiales está complicada la pregunta porque no es mi especialidad la parte de materiales. Quisiera pensar que la gran mayoría de lo que se ocupa lo hacen con el objetivo de hacer reutilizable. Si hay algo que de plano no es reutilizable, pues tiene que ser lo mínimo, porque el objetivo que ellos tienen es bajar sus costos. La segunda pregunta creo que sí la puedo contestar un poco más certero, y que es en la parte de cuánto tardan. Vi cuando empezaron a hacer estas pruebas y lanzaban los cohetes y los volvían a utilizar, me acuerdo que el menor tiempo posible que ellos tomaron fue aproximadamente 2 días, si me acuerdo bien. O sea, enviaron el cohete, regresó y en 2 días ya estaba listo para poderse enviar de nuevo. Eso es lo que yo me acuerdo y me imagino que por ahí andará el límite de cuánto es el mínimo de tiempo que ellos necesitan para volver a utilizar un cohete, reutilizar un cohete. Muchas gracias. Continuamos con la pregunta de Francisco Osuna. Hola, buenas tardes. Yo soy de la Universidad Politécnica del Estado de Sinaloa en México. Recibí una invitación para esta conferencia y hasta ahora estoy fascinado con la información que nos ha dado. Mi pregunta es más allá de lo que ya se ha hecho en SpaceX. Este tema del Starship, esta semana Elon Musk la dejó como objetivo primordial para la empresa ya. Una de las preguntas que yo le quiero dar es de ¿cuál sería para usted uno de los hitos que romperá Starship? ¿Cree que llegará a ayudarnos a colonizar Marte? ¿O es un proyecto demasiado ambicioso para una empresa privada? ¿Cómo lo toma usted? ¿Cómo lo ve? Gracias por tu pregunta y también estoy sorprendido que llegara hasta México. Me alegra mucho. Tengo muchos buenos amigos mexicanos, así que saludos hasta México. Bueno, respecto a SpaceX, creo que la mejor manera de predecir el futuro es ver al pasado y al presente. Cuando Elon Musk empezó con este sueño de tener su propia compañía aeroespacial y de tener estos cohetes reutilizables, era un hito que nadie nunca había conseguido, y mucho menos en la parte de las empresas privadas. Y sin embargo, después de mucho tiempo, de mucho esfuerzo, un poco de suerte, porque hubo un tiempo en la época de la recesión económica que SpaceX y Tesla estuvieron bien cerca de quebrar, pero a pesar de eso, se mantuvieron firmes y han logrado las cosas que han logrado hasta ahora. Entonces, yo en la parte de que lo puedan conseguir, yo creería que sí, más ahora que han ganado confianza con la Agencia Espacial Americana, con la NASA, más que han ganado confianza con ellos, han sido una seguidilla de éxitos, entonces tienen asegurado el financiamiento solo para enviar, hacer este resupply de provisiones a la Estación Espacial Internacional. Ganaron un contrato como de $2.4 billones para desarrollar la tecnología y poder ir llevando suministro. Entonces, hay una gran confianza en la compañía con estos hitos que ha ido consiguiendo. Eso quiere decir que va a tener flujo de dinero y en la medida que tenga el suficiente dinero para poder llevar a cabo sus investigaciones y el material humano que ellos tienen, yo lo considero muy, muy probable. Creo, eso sí, que probablemente no va a ser en las fechas que él diga, porque si algo se ha visto y ha sido repetitivo a lo largo de la trayectoria de SpaceX es que
cuando ellos ponen una fecha, tal fecha vamos a realizar tal lanzamiento o que va a aterrizar, y cuando ya se trata de hitos importantes, regularmente no los cumplen en esa fecha. Me imagino que surgen demasiados imprevistos, así que creo que lo van a lograr. Pero sin embargo, si ellos lo prometen ahorita para tal año, yo le sumaría unos cuantos años más. Creo que no es algo sencillo, pero lo veo totalmente posible. Y según lo que ellos dicen, esa nave es la que ellos utilizarían para la exploración de la Luna y la exploración de Marte. Me imagino que primero van a llegar a la Luna, analizar cómo se comporta en ese ambiente, y luego se irían hacia Marte. Pero para resumir la respuesta a mi pregunta, creo que es muy posible. Ya tienen la confianza del público, del gobierno, que eso asegura los fondos, pero no creo que se haga en el timeline que ellos pueden estar diciendo en este momento. Creo que va a tomar más tiempo. Muchas gracias. Continuando con el espacio de preguntas, Natalie García pregunta, ¿qué nos recomiendan nosotros como estudiantes para conseguir la oportunidad de una beca para una maestría y cuáles son los requisitos y pasos a seguir? Esa es una excelente pregunta. Bueno, todas han sido excelentes preguntas. Me gusta que también toquemos ese tema, más allá de la parte técnica. Miren, lo primero, creo que lo más importante es que tengan la suficiente motivación para conseguirla, porque no es fácil. Hay mucha gente que está buscando lo mismo que ustedes. No hay tantas oportunidades como yo creo que debería de haber en el país, de oportunidades de becas, de intercambio. Creo que se debería de invertir muchísimo más en enviar muchos más estudiantes a estudiar afuera y que traigan sus conocimientos y apoyen al país. Pero creo que es posible. Creo que todos tenemos la capacidad para lograrlo. Lo primero que yo les diría es que ustedes tienen que tratar de ser un perfil completo. No se enfoquen únicamente en las notas, porque siempre, o casi siempre, a menos que uno sea un super genio, en mi caso yo no lo soy, pero a menos que seas un super genio, siempre va a haber alguien que va a tener mejores notas que uno. Entonces, no solo es las notas lo que ven en estos programas de becas, también te ven todo el paquete. Te ven que seas un estudiante que ayuda a la comunidad, que tiene iniciativa. Y yo, muchas, casi todas las cosas que hice en la universidad las hice con esa meta, porque desde que entré a la universidad, incluso antes de entrar a la universidad, yo estuve buscando becas para irme a estudiar en una carrera de pregrado. No lo pude hacer en ese momento, pero ya estaba en la universidad, dije, me voy a enfocar en hacer cosas que mejoren mi currículum para cuando yo me gradúe poder ganarme una beca de posgrado. Y por eso fue que, por ejemplo, me metí a hacer este proyecto del Don Bosco, que fue una iniciativa liderada completamente por estudiantes. Convencimos a la universidad y la ingeniera Yesenia Martínez, que creo que todavía está aquí en la presentación, se va a acordar de todas esas reuniones, pues lo convencimos que nos financiaran el proyecto. Eso, pues claro, mejora el currículum porque demuestra iniciativa. También con algunos compañeros fundamos la Asociación de Mecatrónica, fui el primer presidente. Entonces, lo que busqué fue construirme como un perfil completo, y eso es lo que busca. Entonces, la primera parte es eso, ser un perfil completo, tener las notas, ayudar a tu comunidad, ser proactivo. En mi caso, la manera que yo demostré mi proactividad fue con esa investigación, que no me daban notas ni nada, yo lo hice por amor al arte, se puede decir, y también viendo a futuro que me podía ayudar en conseguir una beca. Y lo segundo es que cuando ya lleguen a un proceso de becas y estén en las entrevistas y todo eso, tienen que tener bien aterrizadas sus ideas en cómo lo que ustedes van a ir a aprender, cómo lo que van a ir ustedes a estudiar va a beneficiar cuando ustedes regresen al país. Porque entre tener otras personas que quizás tengan un poco menos de calificaciones que ustedes, pero tengan un plan bien diseñado de cómo van a ayudar al país, y alguien que quiero ir a aprender porque sí, porque me gusta,
creo que es más probable que escojan a la primera persona. Entonces tiene que tener una meta bien definida, un plan bien definido de qué van a hacer con esos conocimientos, porque al final ese es el objetivo de un programa de becas. El hecho de mandar a alguien a estudiar, a aprender y que cuando regrese pueda contribuir de manera positiva en su comunidad y en la sociedad. Esa sería la respuesta. Continuamos con la pregunta de Francisco Rodríguez. Buenas tardes, ingeniero. Yo sí quería enfocar algo que has estado mencionando bastante acerca del país. Yo sé que compararnos con Estados Unidos es mentira, pero si nos comparamos con algo tan cerquita como Guatemala, como ellos lanzaron este año, ¿verdad? El satélite, el Quetzal 1. Y por cierto, lo hicieron también con ayuda de SpaceX, creo, con el Falcon 9 que lo lanzaron. Entonces, como nuestros vecinos, o sea, nuestros vecinos que podría decirte que son bien parecidos a nosotros, han logrado tener ese avance que nosotros hemos tenido, que nosotros no hemos tenido todavía. Entonces tú, que ya nos sacaste unos 10 kilómetros de distancia, No, no es tanto. no sé cuál tendría que ser ese primer paso que nosotros podemos dar. O sea, porque si nos podemos pensar, si algún día se lanzaría un satélite de aquí del país, que se nos comentó que una vez existía esa iniciativa aquí, fuera súper bien que saliera de la universidad si tenemos los recursos, como ahí mencionó mi compañero, que está la Asociación de Aeronáutica, aquí se imparte la carrera y también tenemos a nosotros compañeros que son ¿cómo es que se llama? Que están relacionados con el área de astronomía. Entonces, ¿cuál tendría que ser ese primer paso que nosotros como país tendríamos que dar, o algún primer proyecto, algo pequeño que se podría empezar? Bueno, gracias. Mira, creo que es una parte más como de la visión, o tiene que ver como voluntad para hacerlo, y no creo que sea una parte de voluntad de parte de los estudiantes, porque yo creo que hay mucha gente capaz, comparando, o sea, miren, las diferencias del sistema aquí americano, o sea, claro, hay muchas diferencias en infraestructura, y hay muchos de los estudiantes extranjeros, sobre todo los extranjeros, la mayoría son los mejores de cada país de donde salieron, y por eso es que son tan buenos, por lo menos en mi universidad. Pero lo que quiero llegar es que el estudiante promedio, común, no es la gran diferencia con ustedes en niveles de capacidad y de lo que pueden alcanzar y de iniciativa, ¿no? O sea, solo el hecho que ustedes se han organizado en todas las asociaciones muestra un alto nivel de interés y de proactividad. Entonces creo que la parte no está por las asociaciones, sino que tiene que ver con voluntad. Puede ser voluntad del gobierno, de la empresa privada o de centros de investigación, en el cual necesitan tener como visión y queremos llegar al espacio. Tenemos que designar fondos para eso, porque el mayor problema es que la investigación científica no es algo barato, se necesita asignar fondos a eso. O sea, no es al primer intento que sale, no es así lastimosamente, es un proceso en el cual se necesita hacer inversión. Y tomando en cuenta, más aún que no tenemos los expertos o la suficiente cantidad de expertos, la suficiente cantidad de laboratorios y todo eso en el país, pues también se tiene que capacitar a la gente, también se tiene que invertir en infraestructura. Entonces, lo primero es voluntad de las autoridades que están en disposición de donar los fondos, de tener como visión llegar al espacio. Ya después el talento humano lo desarrollamos, y con la iniciativa de los estudiantes, con su proactividad y con su empuje, creo que es muy posible hacerlo. Además que esto de los CubeSats se está diversificando, y ya hay varios países, o sea, Guatemala lo ha hecho, Costa Rica lo ha hecho. Yo no veo ninguna razón por la cual nosotros no lo podamos hacer. Simplemente es inyectarle un poco de fondos, que alguien se siente y agarre esto como visión y lo planifique, algunas autoridades, y
y echarlo a andar. Creo que simplemente es cuestión de eso, voluntad. Voluntad traducida en dinero para hacer investigación científica. Gracias. Muchas gracias. La siguiente pregunta la hace otro miembro del capítulo de AES de IEEE de la Universidad Don Bosco y pregunta, ¿qué tanto cambiaría la estructura y construcción de un cohete si el payload, en vez de ser astronautas, fuese un satélite? ¿Influenciaría esto la trayectoria del cohete o esto es un factor independiente? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Afectaría en dos situaciones. Primero, en el peso, porque todas estas ecuaciones, si se fijaron, lleva la componente del peso del payload. Entonces, digamos, puede ser que ese satélite pese más o pese menos que los astronautas y eso nos cambiaría la velocidad que podemos alcanzar con el cohete. El otro factor donde afectaría, y quizás es un factor más importante, porque lo del peso es como bastante lógico, se puede inferir, es lo de en qué órbita quieres poner el satélite. Eso afectaría mucho, porque, por ejemplo, si querés lanzar un satélite geoestacionario que esté en el Ecuador, geoestacionario quiere decir que esté en el plano del Ecuador, eso es lo que quiero decir. Entonces, ya no puedes, o probablemente ya no puedes lanzar el satélite desde el Centro Espacial Kennedy. Tendrías que ir a un lugar mucho más cerca del Ecuador, como por ejemplo desde donde lanza que es la European Space Association, creo que se llama. Los europeos lanzan desde la Guyana, porque eso está más cerca del Ecuador. Por cierto, solo para mencionar un detalle, nosotros al estar más cerca del Ecuador tendríamos una gran posibilidad de implementar proyectos aeroespaciales y de lanzar cohetes, porque el delta de velocidad que se necesita para llegar al espacio, al nosotros estar más cerca del Ecuador y el Ecuador moverse más rápido que los otros puntos en otras latitudes de la Tierra, necesitas menos combustible y es menos complicado. Entonces hay una oportunidad, se los dejo de tarea para que lo investiguen de por qué es más barato o más fácil lanzar cohetes más cerca del Ecuador que más lejos del Ecuador. Pero para concluir la pregunta, la órbita a la cual querés insertar el cohete, el satélite sería el factor más importante de cómo te cambiaría. Te cambiaría el lugar de lanzamiento, te cambiaría la trayectoria, probablemente te cambiaría la cantidad de combustible que fueras a utilizar. Entonces, todos esos factores se tomarían en cuenta dependiendo de dónde querés insertar el satélite. Muchas gracias por la respuesta, ingeniero. Continuamos con la pregunta de Paul Molina y una vez contestada esa pregunta, con la pregunta de Verónica Rea. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Paul. Estoy en la Universidad Don Bosco y pues tenía dos preguntas que hacerte. La primera era, hablando de otras compañías como lo es Blue Origin o Rocket Lab, que también están en esta carrera espacial, ¿cómo podrías considerar qué tan cerca están de alcanzar lo que ha logrado SpaceX? Y si en un futuro estas compañías podrían unir fuerzas o es mejor la competitividad entre estas. Esa es la primera pregunta. Ok. Mira, con lo de Blue Origin y SpaceX, cuando la NASA, la otra compañía no la conozco, no me acuerdo en el momento, pero sé que en este momento las más famosas es la Blue Origin y SpaceX. Cuando la NASA empezó con este programa de mandar estos transbordos comerciales usando las compañías privadas, ellos asignaron, parece ser que $5 billones para desarrollar este proyecto. A Blue Origin les dieron un aproximado como 3.2 billones y a SpaceX les dieron como 2.8, algo así estuvieron las cantidades, y a las dos compañías se las dieron al mismo tiempo, fue como en el 2018, para que desarrollaran estas cápsulas que podían llevar astronautas a la Estación Espacial Internacional. Y al día de ahora, pues el claro ganador entre esa competencia ha sido SpaceX.
Según lo poco que he leído de Blue Origin, porque sí que la debo, no sé lo suficiente de la compañía, ya tienen las cápsulas, ya han hecho algunas pruebas, pero todavía están un poco lejos, quizás un año de atraso comparado a SpaceX, porque hasta el momento ni siquiera han hecho un acople de la cápsula de la Estación Espacial Internacional, aunque sea no tripulada, todavía no la han hecho. Y la otra pregunta sobre la competitividad, pues yo considero, sí, ya que estamos en un sistema capitalista de mercado, creo que aprovechando algunas de las cosas buenas que tiene el sistema, pues pongamos las compañías a competir y la que sea más barata y brinde el mejor servicio, que esa sea la que tomemos. Entonces, esta competitividad solo va a traer desarrollo. Un ejemplo bastante burdo y que ustedes lo pueden ver cada día. Cuando se privatizó las telecomunicaciones en El Salvador, no me estoy metiendo en si fue una buena decisión o una mala, no me quiero meter en ese tema político, pero lo que ustedes pueden ver, hay como 4 compañías que proveen el servicio de telecomunicaciones en El Salvador y cada una está bombardeándote día a día con nuevas promociones, con costos más bajos, que te regalan un dispositivo, que te regalan otro, con mejor cobertura. Y eso es parte de que quieren conseguir mayores clientes. Entonces están forzadas a mantener su innovación, a bajar sus costos y eso se traduce en mejores productos. Es lo mismo con estas compañías, porque no solo les van a vender a la NASA, después puede haber otra agencia espacial, como la Agencia Espacial Europea o los japoneses que van a querer enviar un cohete y ellos a quienes les van a dar el negocio. Les van a dar al que esté más barato y al que cumpla con los requerimientos técnicos. Entonces yo lo mantendría de esa manera, creo que es un buen modelo y creo que va encaminado a la diversificación y la exploración, y a que la exploración espacial no sea algo tan lejano para todos, sino como a traerle un poco más al día a día de todas las personas. Creo que es es un buen modelo el que están siguiendo. Muchas gracias. No sé si te puedo hacer una pregunta más. Dale, dale. Bueno, si bien actualmente vemos que estas misiones de estas compañías están siendo trabajadas en conjunto con la NASA, como tú dices, pero el propósito de estas, si bien son investigativas o experimentales, pueda que en un futuro no muy lejano exista o se crea el término de aerolíneas espaciales. ¿Y cómo podría ser? Sí, de hecho, hay compañías que en lugar de ser su prioridad como la exploración espacial, como de ir a la Luna y poner bases ahí o Martes, hay otras compañías que se están enfocando en el turismo espacial. Por ejemplo, si te pones a investigar, hay una que se llama Virgin Galactic, que ese es su objetivo, poner a la gente en un transbordador, enviarlos en órbita, que puedan tener esa vista de las estrellas y de la Tierra desde esa altura y después bajar de regreso. Y hay gente que está dispuesta y además que experiencien la microgravedad, ¿verdad? Es otro de las cosas interesantes de viajar al espacio. Y hay mucha gente, muchos millonarios que están muy dispuestos a pagar por esa cantidad. Es más, incluso hablando del propio SpaceX, esa nueva nave, el Starship, que es la que salía en la primera presentación que hablaba de SpaceX, esa nave grande, plateada, ya tiene como en 2 o 3 años, están proyectando que va a poder dar una vuelta por la Luna. Y ya vendieron el primer pasaje, no sé por cuántos millones de dólares, para que una persona pueda ir de turista y pueda pasar a la par de la Luna y verlo. Entonces, yo creo que es también un buen modelo de negocios con lo que cobran por esos pasajes, pueden seguir financiando sus investigaciones y no depender exclusivamente de los contratos del gobierno o de los diferentes gobiernos o instituciones. Muchas gracias. Continuamos con la pregunta de Verónica Arrea.
Verónica Herrera, no sé si tiene algún problema con el micrófono, pero no se escucha su pregunta, entonces, si tiene algún problema, bueno, si hay problemas con el micrófono, puede escribir la pregunta en el chat y ya la leo como moderador. Sino que le escriba. Sí, yo creo que mejor que escriba la pregunta y mientras tanto, pues continuamos con la siguiente pregunta que tenemos en el chat, que es del doctor Misael Melgar, y dice, se encuentran realizando estudios de los cinturones de Van Allen para no afectar los componentes electrónicos y a los astronautas a medida de que se quiere ir más lejos. Ay, ya me puso en aprietos con esa pregunta. Bueno, la parte de la radiación, tanto como afecta a los astronautas y los componentes, es una de las principales preocupaciones en los viajes espaciales. Por ejemplo, cuando se plantea que un ser humano va a pasar 6 meses viajando hacia Marte, cuando lleguemos a ese punto, una de las principales preocupaciones, además de la microgravedad y los efectos que tiene en la salud, es también la parte de la radiación. En este caso, me imagino que sí se está haciendo investigaciones al respecto. Algunos de los experimentos en la Estación Espacial Internacional están enfocados en eso y creo que también parte de hacer esta transición en etapas, no ir de un solo a Marte, sino que probar los sistemas yendo primero a la Luna. Parte de eso es para probar estos sistemas de life support, que ayuden en la fisionomía, en la biología de los astronautas a no tener daños irreparables en su salud o a largo plazo. Pero sí, específicamente de ese tema, todavía se la debo. Yo sé que quisiera una respuesta más extendida, pero sí, no sé lo suficiente al respecto más de lo que acabo de mencionar. Bueno, la siguiente pregunta de Ítalo Martínez dice, ¿qué tipo de combustible utiliza SpaceX en sus cohetes y si son ellos mismos quienes los producen? Si me acuerdo bien, es combustible líquido, oxígeno. Bueno, regularmente los cohetes tienen dos partes, el oxidizer, el oxigenador o el oxígeno que se ocupa para hacer la combustión, el proceso de combustión y el propio combustible. Vamos a ver si lo tengo en mis notas. Yo tal vez creo que lo tengo. Sí, ocupa, sí, exacto, como lo dije, ocupan oxígeno líquido y ocupan queroseno. Ese es el propellant, ese es el propelante. Debo ahí la traducción correcta, no sé si es propelante el término en español, pero para hacer la combustión se necesitan las dos partes, la parte del oxígeno, que es lo que se quema, y la parte de la combustión, que en este caso es el propelante, y ocupan queroseno. Eso es lo que ocupan los cohetes Falcon 9. Y si ellos lo producen, pues ahí sí no sé, pero me imagino que ha de ser una mezcla customizada a lo que ellos necesitan, personalizada a lo que ellos necesitan. Muchas gracias. Y bueno, la pregunta de Verónica Herrera que teníamos pendiente dice, soy estudiante de cuarto año de Ingeniería Electrónica y presidente de la rama estudiantil del ITCA-FEPADE, y mi duda es, frente a la inminente crisis económica que se acerca a consecuencia de la pandemia, ¿qué podría recomendarnos desde la posición de estudiantes para estimular el interés en la investigación en un país como El Salvador? Es complicado, porque lastimosamente
mientras otros países quizás tienen la visión de ver en momentos difíciles, ver oportunidad, como dice el dicho, en mar revuelto, ganancia de pescadores. Muchos países, en lugar de verlo como muchos países o instituciones, organizaciones, universidades a nivel mundial, en lugar de verlo necesariamente como algo malo, lo ve como también una época donde se crean nuevas oportunidades. Y en tal dirección es que se invierte en ciencia y tecnología para desarrollar nuevos productos y nuevos servicios que vayan acorde a los tiempos que estamos viviendo. Lastimosamente, en países como el nuestro, donde la investigación científica nunca ha sido un tema de agenda nacional y que incluso hasta con la educación básica tenemos problemas, lo poquito, lo casi nulo que se ha invertido a lo largo de los años en épocas de crisis, pues se le recorta más, es como la parte de cultura o arte. Y se entiende en parte, pues, porque estamos en un tiempo de crisis y entre que la gente no tenga que comer o no tenga acceso a la salud y hacer investigación, pues entiendo que debe ser difícil para los gobernantes elegir. Sin embargo, yo en lo particular creo que en lugar de estar apagando incendios, por decirlo de ese modo, deberíamos de tener la visión de adelantarnos a las cosas. Y en lugar de seguir teniendo esta visión de país tercermundista, deberíamos de cambiar una visión y tener una visión de país en la cual veamos la educación y la tecnología como un eje primordial en el desarrollo de una nación, como lo han hecho todas las naciones del primer mundo. Así que yo sé que uno como estudiante es difícil. Yo creo que tal vez del lado de las propias universidades, si se le presenta un buen proyecto, así como yo hice con mis compañeros y amigos en mi época en la universidad, que presentamos un proyecto y se financió. También pueden haber fundaciones que pueden estar dispuestas a desarrollar en proyectos de desarrollo y de investigación. Pero sí entiendo que en este momento es difícil y más si nunca se ha tenido la visión de tener el desarrollo tecnológico y la educación como un eje primordial en el desarrollo del país. Así que es difícil, pero yo creo que cada quien podemos hacer la diferencia y ejemplos son los que acabo de dar, de proponer proyectos a tu universidad, buscar financiamiento de algunas fundaciones y tal vez al visibilizar lo que los estudiantes con pocos recursos pueden hacer, tal vez empezamos a cambiar la mentalidad en general y que se vea que la ciencia y la tecnología pueden ser un factor importante en la sociedad.